Todo esto comenzó porque yo empecé a pensar, ¿no? A echar la vista atrás, esto que hacemos ya cuando va a acabar el año, ¿no? Y me di cuenta de que es que yo de pequeña no tenía ningún interés ni en la investigación ni en la ciencia. Yo era la típica persona que tenía un asiento atrás de clase al lado de la ventana y que en la clase de biología o de física y química pues echaba la siesta. Estaba absolutamente desmotivada. El sistema educativo me había quitado mis ganas de aprender, ¿no? Y hoy todavía más que nunca pregunto, ¿dónde están estas ganas? Porque muchísimas veces, y yo creo que todos nos hemos sentido, sobre todo a medida que vamos creciendo, ¿no? Como que no encontramos nuestro lugar en el mundo. Pero sin embargo, yo creo que es que todos llevamos un pequeño investigador dentro de nosotros. Yo, por ejemplo, lo veo muchísimo en los niños pequeños. Yo tengo una hermana pequeña que tiene 9 años y siempre está preguntando el porqué de las cosas, ¿no? Tratando de construir, tratando de crear, tratando al final de construir un mundo mejor, ¿no? Con sus pequeñas piezas de Lego. Y al final es que ese es el principio de la investigación, ¿no? Porque ¿qué es la investigación si no es construir un mundo mejor y más sostenible para todos nosotros? Entonces, bueno, al hablar de investigación, desde mi punto de vista, hay que hablar también de la educación, del sistema educativo. Y el otro día justo estábamos comentándolo y mi madre me contó un cuento que había leído de Ellen Buckley en el que ella contaba como el sistema educativo era como un niño que le mandaban que dibujase una flor en clase, ¿no? Le pedían que dibujase una flor y el niño se podía dibujar la flor más bonita que a él se le había ocurrido, con inmensos pétalos de diversos colores. Y la profesora le decía, no, la flor tiene que tener los pétalos blancos y el centro amarillo. Y el niño tenía que tirar su dibujo, ¿no? Y hacer otro. Y así le iban poniendo límites, uno tras otro, uno tras otro. Y un día el niño iba a otro colegio. Y en ese colegio le decían que haría un dibujo. Y el niño se quedaba sin hacer nada y le preguntaban, ¿por qué no dibujas, no? Porque no me has dicho que tengo que dibujar. ¿Por qué no investigamos? Porque no nos han dicho que tenemos que investigar, pero igual está en nuestras manos, ¿no? Encontrar nuestra pasión, encontrar qué es lo que nos mueve, encontrar qué es lo que a nosotros nos levanta cada mañana para luchar por ello. Y es que al final la investigación, desde mi punto de vista, se resume en dos palabras, y son las palabras ¿por qué? Y muchísimas veces yo me doy cuenta, claro, cuando los niños pequeños tienen todas estas ganas, todas estas preguntas y te preguntan, ¿no? Y también te preguntan el porqué de absolutamente cada frase. Y muchísimas veces parece incluso que estuvieran cuestionando cuando en realidad lo único que tienen es curiosidad. Y sin embargo, a medida que van creciendo, les vamos estableciendo límites que van frenando esta curiosidad, que van apagando la llama de las ganas de aprender. Y a mí esto, pues la verdad es que me parece una pena inmensa, ¿no? Y que es lo que da lugar al fracaso escolar, que no es que no sean capaces, sino que les hemos quitado el motivo que tienen para seguir adelante. Y otro tema del que se habla mucho es el tema de la falta de referentes, ¿no? Sobre cómo pues hay fracaso escolar o cómo no se investiga por falta de referentes. Y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, amigos y amigas, no existe una falta de referentes, porque hay muchísimos, de verdad que incontables investigadores, hombres, mujeres, jóvenes, con proyectos absolutamente increíbles y es que lo único que necesitan es apoyo y visibilidad para poder echarlos adelante. Y es que esto está en manos de todos. Pero sin embargo nosotros, en vez de apoyar esto, nos dedicamos a clasificar. Desde que somos pequeñitos ya te dicen, eres una persona de ciencias o una persona de letras y ya empiezan a encarrilar tu vida por un determinado camino, ¿no? Eres una persona del tipo A o del tipo B. Pero ¿y qué pasa con los que somos del tipo C? ¿Qué pasa con los que nos apasiona la historia y nos apasiona la ciencia? ¿Qué pasa con los que lo único que queremos es saber el porqué de las cosas? Y no de determinadas cosas, ¿no? De esto de que la investigación no se da únicamente en los laboratorios. Desde mi punto de vista, la investigación es que es un estilo de vida, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas, estar preguntando, estar cuestionando y sobre todo se da en todas las áreas, muchísimas veces que igual se ve como algo más para las ciencias, pero también en letras, también en artes y a mí me parece algo apasionante y algo que hay que cantar, vamos, a los cuatro vientos. Y entonces, pues, claro, nos encontramos con un camino que nos han establecido sin saber quién somos, sin saber hacia dónde vamos y como si tuviésemos una meta que nos van estableciendo, ¿no? Pues tú tienes que ser abogado como tus padres, tú tienes que seguir este camino porque se te dan bien los estudios y nadie nos ha preguntado qué queremos ser. Y yo me acuerdo que nunca me voy a olvidar una reunión que yo tenía y me preguntaron a ver qué quería ser yo de mayor, ¿no? Y yo les dije que yo lo que quería era ser, era feliz y todos los que estaban allí se rieron.
Me dijeron, no, venga, ahora en serio, ¿qué es lo que tú quieres ser? Y yo, de verdad, que lo que quiero es ser feliz, es levantarme todos los días y, no sé, levantarme con la ilusión de que hoy vas a hacer algo, vas a aportar tu granito de arena para tratar de construir un mundo mejor entre todos. Hoy vas a hacer una pregunta, hoy vas a luchar por lo que te apasiona, hoy vas a vivir, ¿no? Que es que al final se trata de vivir dejando huella en cada paso que damos y sobre todo se trata de disfrutar el camino y no ponernos esta meta y muchísimo más en la investigación, ¿no? No se trata de llegar a ningún sitio, porque al único sitio hacia el que todos vamos dirigidos vamos hacia el fin de nuestra vida, pero sin embargo se trata de disfrutar cada y uno de los pasos que vamos dando, ¿no? Y entonces ya no solo eso, sino que muchísimas veces nos olvidamos de lo que sería la educación en valores. Tenemos un sistema que está demasiado enfocado en la teoría, que por supuesto que es súper importante, pero nos olvidamos de buscarnos a nosotros mismos en el camino. Y muchísimas veces está súper estereotipado cuando alguien igual comienza una carrera y no le gusta y sigue adelante porque es el camino que le han marcado. Porque ¿cómo va a perder el tiempo? ¿No? ¿Cómo va a dejarlo y a comenzar otra cosa? Pero yo creo que es mejor perder el tiempo a que perder el resto de tu vida haciendo algo que no te apasiona. Es que no me entra en la cabeza cómo vas a levantarte todos los días sin esa pasión, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es encontrar, porque poder dedicarte a lo que te apasiona es algo que no tiene precio y que ojalá algún día no fuese una suerte y pudiésemos todo tenerlo, ¿no? Y otro de los temas importantes es cuando tenemos un problema, ¿no? Y hablamos, ¿quién resuelve los problemas? Pareciera que nos han enseñado a que va a haber alguien que nos va a solucionar los problemas. Cuando tenemos un problema decimos, bueno, ya inventará alguien algo, ya hará alguien algo. Y uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de confianza. Cada vez que tenemos una idea, el primer pensamiento es seguro que no funcionará. ¿Cómo va a funcionar? Seguro que a alguien ya se le ha ocurrido primero y las dejamos guardadas en un cajón. Y muchísimas veces ni siquiera eso, sino que las dejamos en nuestra cabeza. Pero sin embargo, ¿qué es una idea en un cajón? No es absolutamente nada. Bueno, el principio de investigación siempre es tratar de conseguir un impacto positivo en nuestra sociedad y para eso estamos, para arriesgarnos. Yo me acuerdo cuando abrí mi empresa llamada Innovating Alimentary Machines, todo el mundo decía que era una locura, que no iba a funcionar, que cómo íbamos a hacer semejante cosa. Pero sin embargo, cuando verdaderamente crees en algo, hay que luchar por ello. Y entonces, bueno, al fin y al cabo, una de las cosas más importantes es la educación científica, que es lo que estamos viendo hoy en día también, ¿no? La falta de cultura científica, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad. Y está en manos de todos, ya que cuando tenemos la suerte de haberlo podido recibir, yo, por ejemplo, por mi parte, tuve una inmensa suerte de que mi familia creyó en mí incluso cuando yo no lo hacía. Y mi familia apostó por mantener viva esa llama de la curiosidad, a pesar de todo. Y apostó por ello. Y es gracias a eso a que yo seguí persiguiendo mis sueños, a que seguí luchando por lo que a mí me apasionaba. Y es gracias a eso que hoy estoy aquí. Pero eso no sirve, porque lo más importante de todo esto es darse cuenta que hay gente que igual no tiene esta suerte y que está en manos de todos demostrarles que cuando algo te apasiona, el único límite que tienes es tú mismo. Y entonces, pues bueno, es absolutamente esencial que la ciencia, la investigación, la tecnología, y yo no me voy a cansar de repetirlo hasta que, ojalá, ¿no? Que llegue un día en el que ya no haga falta, pero hasta entonces seguiremos repitiendo que la investigación no tiene ni edad, no tiene género, no tiene raza, no tiene absolutamente ningún límite más que el que tu propia pasión, ¿no? Entonces, es por y para toda la sociedad y la única manera de avanzar es todos juntos. Estamos viviendo un momento histórico de cambio y el cambio está en nuestras manos. Son las pequeñas acciones que hacemos cotidianamente las que van a sumar y las que nos van a llevar a este futuro que estamos construyendo entre todos. Y entonces, bueno, finalmente a mí la idea que me gustaría transmitir es que la primera respuesta que nos van a dar, y sobre todo en investigación, es que no. Nos van a decir que no una y otra vez. Nos vamos a tropezar con una piedra, con la misma, con piedras distintas, pero sin embargo, si realmente es lo que nos apasiona, si eso es de verdad lo que para nosotros está bien en el mundo, si en eso es lo que creemos, hay que luchar por ello, porque el cambio está en nuestras manos. Y bueno, a mí esto de esta frase que se dice, que parece que suena como súper de Mr. Wonderful, ¿no? De vive tus sueños, persigue tus sueños. Es que no debería ser una frase de Mr. Wonderful. Y tampoco debería ser una suerte que tengan unos pocos pequeños afortunados. Debería ser el estilo de vida que podemos tener
todos y cada uno de nosotros. Así que ojalá, y ojalá os lo digo de verdad, que mañana cuando os levantéis hagáis una acción, una única, muy pequeña, que os acerque un paso más hacia vuestros sueños. Porque, bueno, al final, ¿qué es la investigación, no? Si no es la manera de entre todos construir un mundo y un futuro mejor para todos nosotros. Así que muchísimas gracias a todos por compartir estos momentos con nosotros. Ha sido un placer enorme.